tiene que ser blanco, católico y responder a la misma moral y valores de la colonia, Claro. ¿no? Es como si el poder hubiera pasado de los españoles, los virreyes y todos los que gobernaban antes de 1810, a la clase criolla pudiente, elevada, pero con las mismas prerrogativas, ¿no es cierto? Entonces quedó fuera lo indígena, quedó fuera lo negro también. Carlos Vega define el folclore como la ciencia de las supervivencias inmediatas, porque él dice que las supervivencias más mediatas que se las adjudica a los pueblos que no comparten un mismo sistema de organización, una misma lengua, las mismas creencias, ¿no es cierto? Entonces, el folclore le pertenece a esos grupos sociales que él llama inferiores, porque él sigue en realidad, él dice que esto no significa jerarquía de clases de gente, pero es una teoría sociológica que él toma, en donde hay las clases superiores que están generalmente en las urbes, porque es donde está la mayor modernización, allí se dan los avances tecnológicos más rápidos y demás. Todo lo que las clases superiores dejan de usar, por así decirlo, y sobrevive en las clases inferiores, generalmente rurales, más apartadas de los centros urbanos, a eso le llama folclore. Por eso dice inmediata, que no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de que están cercanos a esa otra cultura superior, comparten las leyes, el idioma, la escuela, el sistema de gobierno, todo, votan, tienen DNI, etc. En cambio, esas otras comunidades, que son las etnográficas, las etnológicas, digamos, los pueblos originarios, que tienen su propio idioma, sus propias creencias, algunos son indocumentados, bueno, cada vez quedan menos, pero todavía hay comunidades en la Argentina en donde no están insertos, como podemos entenderlo, viviendo con todas las prerrogativas del resto de los argentinos. Entonces, a esos grupos se dedica el estudio de la etnografía, la etnomusicología, si es específicamente el campo de la música, ¿no? Esta cuestión que vos mencionabas, que en el norte, que hay mucha presencia de pueblos originarios que ya están mestizados, pero se ve más claramente, ¿no es cierto? No están tan europeizados como en la parte del puerto, que es donde principalmente llegaron los inmigrantes. También sienten cierta exclusión, porque en eso, quizás pasó medio rápido lo que dije, pero la constitución de ese campo del folclore, lo criollo, tiene que ser blanco, católico y responder a la misma moral y valores de la colonia, Claro. ¿no? Es como si el poder hubiera pasado de los españoles, los virreyes y todos los que gobernaban antes de 1810, a la clase criolla pudiente, elevada, pero con las mismas prerrogativas, ¿no es cierto? Entonces quedó fuera lo indígena, quedó fuera lo negro también. Claro. El folclore está blanquizado. La constitución del campo del folclore se hace en base a una selección de la tradición. No se incluye todo, por eso digo, es un proceso constructivo, atravesado por cuestiones ideológicas, por intereses políticos, por la imagen de nación que quienes detentan el poder quieren tener. Por eso, en las estrategias que los artistas tuvieron para insertarse en ese campo del folclore, entre tantas estrategias que usó Atahualpa Yupanqui con gran maestría, más allá de su calidad como músico, como intérprete, como compositor, muchos otros factores hicieron que él se constituyera en la figura que es dentro del folclore. Por ejemplo, teniendo un apellido criollo, Héctor Roberto Chavero, se adopta un nombre indígena, Atahualpa Yupanqui. Entonces eso es una señal muy importante, porque está incorporando la tradición
anterior a precolombina, la está incorporando. Todos en alguna medida, las principales reglas en las que se mueve el campo, cuando estoy hablando de campo, estoy haciendo referencia a un concepto de Pierre Bourdieu, este sociólogo francés, ¿no es cierto?, que entiende, esto lo tomo también de Claudio Díaz, que es quien habla del folclore entendido como campo en el sentido bourdiano, ¿no?, en donde los distintos agentes que intervienen en ese campo, los artistas, el público, los productores, los periodistas, todos los que intervienen en ese mundo del folclore, de alguna medida están de acuerdo, aunque sea tácitamente, inconscientemente, con las principales reglas que rigen el campo, porque si no estarían en otro campo. Bien. Y en ese sentido, Atahualpa tiene algunas cosas muy fuertes de ese nacionalismo, porque Atahualpa era bastante conservador y bastante reacio a que se manipularan demasiado los géneros folclóricos, como pretendía una corriente innovadora que siempre estuvo en tensión con los más tradicionalistas, siempre, porque la tensión tradicionalistas, renovadores o innovadores estuvo siempre presente y hasta el día de hoy se sigue manifestando, pero Atahualpa era bastante de que no le pongan una batería a la chacarera, porque en ese sentido él adhiere a esas reglas que dieron lugar al menos al modelo y al paradigma clásico, como le llama Claudio Díaz, ¿no? Que por supuesto dentro de un campo los agentes están en permanente lucha por posicionarse de manera destacada dentro del campo, para lo que sea, para obtener capital simbólico, para vender más discos, o tener más público en los recitales, o lo que sea. Pero entonces, algunos se toman de lo que consideran lo más auténtico, porque la autenticidad dentro del folclore es algo, a ver quién hace la música más auténtica, esto es más, esto ya no es folclore. Un poco lo que le dijeron a Piazzolla ahora que se cumplen los 100 años, ¿no? Que esto ya no es tango. Claro. Los más tradicionalistas dentro del tango rechazaron mucho la música de Piazzolla, y entonces los más tradicionalistas dentro del folclore, pero muchísimo más profundizado, porque si el folclore representa la esencia de la nación nacional, modificarlo es modificar la esencia. Entonces sacar esto, no sé si algún día vamos a poder de construir esta imagen tan fuerte que sigue presente en los medios de comunicación, en los presentadores de los festivales, y ya te digo, en el discurso mismo, aún de los músicos más progresistas y más innovadores. No estoy diciendo que esté ni bien ni mal, pero son reglas de juego. Vos fíjate que, por ejemplo, el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, desde que se creó, es una lucha. No sé cómo puede ser que permitan que fulano me gane. Decime si no. A Abel Pinto, bueno, cuando Abel Pinto empezó a hacer otro repertorio, no, que ya no es folclore y demás. Para que el tango subiera al escenario de Cosquín, para que el cuarteto subiera al escenario de Cosquín, ¿no? Esa es otra conversación interesante, que en una clase la planteaste vos, dependiendo a qué autores tomábamos, podíamos decir que el cuarteto cordobés era folclore, o no era folclore, o el tango, el folclore de Buenos Aires, por decirlo de alguna forma, o el rock nacional. Claro. ¿Por qué eso sería o no sería folclore? Bueno, esta cuestión de que el folclore, el cuarteto es el folclore de Córdoba, y que el tango también, evidentemente en el mundo nos conocen más por el tango que por la chacarera. Y ya desde la época de Gardel, en 1911, cuando fue a París, ¿no es cierto? Sin embargo, si uno lo considera como
el resultado o la permanente construcción de un campo a través del tiempo, deberíamos distinguir. En un sentido, si tomamos la palabra folclore como una música con la cual un grupo de gente y una comunidad se siente identificada, bueno, en un sentido muy amplio, acuerdo en que digamos, bueno, el cuarteto es el folclore de Córdoba, porque hay mucha gente que se siente interpelada por esa música. Todos reconocemos que es el género que más circula en la comunidad cordobesa, que más vende, que es la única industria musical que los músicos pueden vivir solamente de tocar, solamente en el cuarteto creo que pasa, y muy pocos otros en otros, ¿no es cierto? Son muy pocos los folcloristas que viven solo de tocar en Córdoba, el que hace jazz o el que hace... Pero el cuarteto, digamos que tiene un mercado que pueden vivir de tocar y no hacer otra cosa. Pero si uno estudia de dónde sale el cuarteto, estamos hablando de los años 50, cuando el proceso de constitución del campo del folclore ya llevaba medio siglo por lo menos, y más, porque estamos hablando de fines del siglo XIX. Entonces, desde un punto de vista estrictamente histórico y de cómo se fue constituyendo el campo, cuando emerge el cuarteto, que es a partir de las orquestas características, que tocaban de todo, tocaban valses, foxtrot, tango, milonga, vals, y que de allí, de ese desprendimiento de esas orquestas características, se le ocurre el cuarteto Leo, ¿no es cierto?, hacer un cuarteto por cuestiones económicas también, de viajar a los pueblos vecinos, solamente 4 personas con un piano, y bueno, y ahí se va gestando el cuarteto. En ese sentido estricto, no entra dentro de la Constitución, si no existía, es lo mismo que el rock. Si vos me decís, todas las músicas en determinado momento, en todo momento, la música a un grupo etario, un grupo social, interpela fuertemente. Bueno, si lo vamos a usar a folclore como cualquier música que está cumpliendo esa función dentro de una comunidad, el rock argentino también sería folclore argentino, pero hablando estrictamente, no sé si soy clara con lo que digo, ¿no es cierto? Si el rock nos lo traen de afuera, y a partir de la década del 50, Atahualpa hacía ya desde el 20, que estaba en Buenos Aires, y en el 30 ya grabando, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, si hacemos justicia con el proceso histórico, no entraría. Sí, el tango. Y ahí quizás sea el ejemplo más claro de esa inclusión selectiva, de qué entra y qué no entra. ¿Por qué el tango no entró? Si los mismos músicos que tocaban, Gardel empezó haciendo música criolla. Y los mismos músicos de las orquestas típicas también hacían música criolla. Y no me voy a acordar ahora de esta mujer que me encanta, una señora que se murió a los 100 años. No, que hacía criolla, que hacía más música criolla y también tango, ahí ya me va a salir. Okay, bueno, los mismos músicos que hacían tango también tocaban chacareras. ¿Y qué pasó? ¿Por qué el tango no entró dentro del paradigma clásico del folclore? Entiendo, eso creo probablemente, tenga que ver con que el tango fue la música que los inmigrantes gustaron con gran fuerza en el puerto de Buenos Aires y en toda la zona rioplatense, ¿no es cierto? Y si estamos diciendo que el inmigrante era el peligro, era el otro, entonces esa música, y además, en ese proceso de una tradición selectiva, el tango usaba el lunfardo, incorporaba palabras del italiano. En cambio, las letras del folclore más están vinculadas con la literatura gauchesca, que no es para nada lo que representa la letra de los tangos. Entonces, justamente el tango representa lo urbano, la ciudad. Y estamos diciendo que en la construcción del folclore lo más importante era
volver a ese pasado inmemorial, ese pasado que se estaba perdiendo, en donde se estaban perdiendo los valores, parece un hombre rusoniano, ¿no? Sí. Que la sociedad lo corrompió y que la civilización y el progreso lo corrompieron o lo van a corromper, y entonces hay que proteger toda esa tradición. Y entonces era más la música del interior y rural. Y de hecho, después ya el gobierno peronista hizo con la inmigración interna que se produce a partir de la crisis del 30, en donde muchos trabajadores de las provincias se van a las grandes ciudades y a Buenos Aires, por supuesto, en busca de mejores condiciones laborales y de vida, se produce esa gran masa de inmigración interna que va a Buenos Aires y que son nombrados con el peyorativo mote de cabecitas negras. Y que Eva Perón mencionaba como los descamisados. Esa gente fue muy interpelada por el peronismo. Cuando Perón, Eva se refieren al pueblo, se refieren a ese pueblo trabajador, y que muchos de ellos eran estos trabajadores explotados de las provincias, ¿no es cierto?